En 1991, en algún lugar de las exuberantes selvas del centro de Vietnam, un leñador local encontró un misterioso agujero entre el follaje y los arbustos. Miró adentro y sintió un fuerte viento que le daba en la cara. Luego escuchó un extraño sonido procedente de las profundidades de la cueva y se dio cuenta de que era el de un río. El leñador no revisó la cueva, sino que decidió volver ahí con una linterna y una cuerda. Cuando regresó, no pudo encontrar a la cueva por ninguna parte. Pasó varios años buscándola. Finalmente, en la primera década del siglo XXI, el maderero consiguió localizarla de nuevo. En el 2009 llevó a los científicos al lugar. Descubrieron que la cueva llamada Son Doong es la más grande del mundo. Hay tanto espacio aquí que se oye un largo eco si se grita. El pasaje principal alcanza los 200 metros de altura. En algunos lugares, lo que supone más de la mitad de la altura del Empire State Building. La superficie de la cueva es tan grande que cabría toda una manzana de Nueva York con rascacielos de 40 pisos. Bajo las selvas de Vietnam hay un profundo laberinto subterráneo que esconde 3 de las mayores cuevas del mundo, y Son Doong es la número 1 de esta lista. El vasto espacio interior está repleto de diversas plantas, microclimas únicos y paisajes diferentes. Hay una auténtica selva que crece bajo tierra. Esto ha sido posible gracias a que el techo se ha derrumbado en algunos lugares. Eso permite que la luz del sol penetre ahí desde arriba. Hay enormes estalactitas de 76 metros de altura en los techos y paredes, lo que supera la longitud de un Boeing de pasajeros. Estas llevan aquí entre cientos de miles y millones de años. Algunos depósitos de caliza tienen más de 450 millones de años de antigüedad. Esto significa que han existido desde mucho antes de los dinosaurios. Además de la selva, también hay muchos ríos en la cueva. Se formaron debido al agua de lluvia que bajaba por los agujeros del techo. Estos ríos son suaves y rápidos, como los toboganes de un parque acuático, pero montar en ellos no es la mejor idea, ya que pueden llevarte a uno de esos largos laberintos de los que está llena la cueva, y todavía no sabemos a dónde van. Puedes encontrarte en otra parte desconocida de la gruta. Esto es lo que ocurrió en 2018. 3 buceadores descubrieron accidentalmente nuevas zonas en Son Doong. La cueva resultó ser mucho más grande de lo que todos pensaban. Se sumergieron en uno de los lagos y alcanzaron una profundidad de 78 metros. En el fondo encontraron un túnel independiente. Los buzos bajaron ahí un sedal con un peso de plomo y descubrieron que este lugar alcanza una profundidad de 120 metros y el túnel tiene más de 1 kilómetro de largo. Aún no sabemos su tamaño exacto. Son Doong también conecta con otra cueva enorme. Hay muchas cosas que se pueden ver en Son Doong. Además de los laberintos y ríos subterráneos, se pueden encontrar amplias salas con lagos y se pueden caminar durante horas por oscuros pasillos de montaña. Este lugar es sorprendentemente bello, pero peligroso al mismo tiempo, y lo mejor es que se puede pasear por aquí. Desde el 2013 la cueva está abierta a los turistas, aunque no es un paseo fácil para tomarse unas selfies. La expedición dura varios días. Durante el primer día y medio explorarás la tercera cueva más grande del mundo y solo después llegarás a Son Doong. El camino te llevará a través de ríos, selvas densas, montañas y rocas. Podrás encontrar muchas aves exóticas, monos y otros animales. Y según mucha gente, el camino es incluso más impresionante que la propia cueva. Cuando llegues a tu destino, pasarás los siguientes días explorando Son Doong junto con otros turistas, guías profesionales y porteadores. Dormirás en tiendas de campaña en distintos lugares de la cueva cada día. Verás unos paisajes impresionantes y, prepárate, majestuosos fósiles de 400 millones de años de antigüedad. También hay salas oscuras con lagos que son buenos para nadar. Este tipo de expediciones aventureras son más populares cada año. Las personas que han visitado la cueva la califican como el lugar más asombroso que hayan visto nunca. Otra cueva sorprendente se encuentra en Indonesia, en la isla de Flores. Es bastante pequeña, pero guarda cosas increíbles en su interior. En 2003, un grupo de científicos descubrió aquí artefactos antiguos, incluidos fósiles de herramientas primitivas, como piedras afiladas. Los científicos se dieron cuenta de que hace cientos de miles de años este lugar fue el hogar de nuestros antepasados lejanos. Luego encontraron a un esqueleto femenino muy inusual. Esa mujer solo medía 1 metro. Esta es la altura a la cintura de una persona adulta promedio, aunque esa mujer no tenía problemas con su columna vertebral ni con el desarrollo de sus huesos.
Este y otros esqueletos encontrados en la cueva pertenecían a unos ancestros humanos desconocidos. Los científicos llamaron a esta especie Homo floresiensis, o simplemente Hobbit. El peso de la mujer era de entre 16 a 35 kilogramos. El análisis del cráneo y los huesos mostró que tenía unos 30 años. Los hobbits probablemente vivieron en la Tierra entre 190.000 a 50.000 años atrás. Es posible que se encontraran con los ancestros de los humanos modernos. La siguiente cueva está en Turquía. Imagina que vives en una casa vieja y decides hacer algunas reparaciones. Tiras todas las cosas viejas de las habitaciones. El último lugar por ordenar es el sótano. Apenas lo has visitado y no tienes ni idea de lo que se esconde ahí, pero es bastante espacioso. Así que decides convertirlo en un cuarto. Derribas la pared y descubres la entrada a la cueva. Se trata de un túnel que conduce al subsuelo. Atraviesas la cueva y ves a una auténtica ciudad subterránea. Esto ocurrió en Turquía en 1963. Uno de los lugareños descubrió un pasaje secreto a una ciudad perdida en su sótano. Ahí podían vivir unas 20.000 personas. Había suficiente espacio para el ganado y suministros de alimentos. No es solo un laberinto de túneles. Hay una capilla, una escuela, establos, cocinas, muros y otros signos de civilización. La ciudad se construyó en la época bizantina entre los años 780 a 1180. No es la única que hay allá abajo y está conectada con muchos túneles y ciudades subterráneas que se extienden por varios kilómetros. Vamos a terminar nuestro viaje en la cueva más extraña y aterradora. Nos vamos al sureste de Rumania, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia y desolada llanura, se puede encontrar un agujero. Se trata de un túnel que conduce a las profundidades de la Tierra. El aire dentro de la cueva tiene altos niveles de sulfuro, de hidrógeno y dióxido de carbono. En condiciones normales, el aire que respiramos contiene alrededor de un 20% de oxígeno, pero aquí solo es un 10%. No podrás respirar libremente sin un tanque de oxígeno. El agua y el aire aquí están envenenados. Casi ningún animal es capaz de vivir en estas condiciones, al menos no los animales que conocemos. Y esta cueva está llena de 48 especies de organismos vivos, 33 de los cuales son nuevas especies desconocidas. Las cosas rastreras que viven aquí pueden asustarte, sobre todo si te dan miedo los bichos. Extraños caracoles y arácnidos blancos se arrastran por las paredes. Una especie desconocida de sanguijuelas y camarones transparentes nadan en el agua. 1000 pies blancos con enormes bigotes se arrastran por el suelo. Aquí también se encuentra una especie desconocida de escorpión con un cuerpo blanco transparente que no se parece a ningún otro tipo de escorpión. Aquí no hay nada que se parezca a los animales ordinarios. Todas las criaturas de la cueva son blancas o transparentes. No tienen ojos, pero tienen largas patas y bigotes, antenas que les ayudan a navegar en el espacio. Las plantas no pueden vivir aquí sin luz solar y aire limpio. Esto significa que en este lugar no se produce oxígeno. Así que, ¿cómo lograron sobrevivir estas criaturas? La respuesta está en el agua. La superficie del lago y de los charcos de aquí está cubierta de una espuma que se mueve de forma extraña. Esta sustancia es un organismo vivo. Está formada por 1.000 millones de bacterias llamadas autótrofas. Las plantas ordinarias absorben dióxido de carbono y utilizan la fotosíntesis para producir oxígeno. Esta cueva está llena de dióxido de carbono. Los autótrofos lo absorben y segregan pequeñas partículas de alimento. Las bacterias se alimentan de estas partículas. Organismos más grandes se alimentan de esas bacterias y así sucesivamente. Al final, hay suficiente comida para todos. Este proceso se llama quimiosíntesis. Es como la fotosíntesis, pero usa el agua en vez de la luz solar en las reacciones químicas. En esta cueva, la evolución ha creado un sistema biológico completamente único e independiente del resto del mundo. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí, ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la Edad de Bronce Sakiku, fundada hace más de 3.000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar. Solía ser un centro concurrido del Imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio, ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante.
Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada, y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos 6 siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos. Luego dejaban que el mensaje se secara al sol. Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria, y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí. Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan en China hace aproximadamente 1600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas. Después de 3 años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar 8 tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una aljaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio, una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el período en el que fue hecha. Posteriormente, los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y 3 edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes. Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riad, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local.
Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de 4 edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doggerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doggerlandia, donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por siglo, ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doggerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte. Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47.000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa.